Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 24 de julio de 2019, día del natalicio del libertador Simón Bolívar, padre de la patria. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Necesitamos que alguien nos explique cómo es el lío del 1.200.000.000.000 de pesos que el Estado colombiano le va a pagar a los bancos por la deuda que les quedó pendiente de Odebrecht. Odebrecht no paga, Odebrecht tira la carretera, Odebrecht soborna a los empresarios, a los dirigentes colombianos, a los dignatarios colombianos, para que le den contratos, entre ellos ese contrato. Y ahora, los colombianos, con nuestra plata, asumimos las obligaciones de Odebrecht y le pagamos a los bancos. ¿De quién es el riesgo? ¿De quién es el riesgo crediticio? ¿Esto cómo es? Necesitamos explicaciones que no nos las dan. No nos las dan. La oposición está diciendo con toda razón que esto sería el acto más escandaloso que se haya cumplido en Colombia en la historia. Que un particular no le paga a los bancos y sale el gobierno con la plata de todos, con la sagrada plata del Fisco Nacional, a pagar la obligación a los bancos. Necesitamos aclaraciones. Otros 2 camiones quemados en la ruta Medellín-La Costa Atlántica. El presidente Duque tuvo que viajar a la zona, no sabemos a qué, pero allá viajó a decir que iba a poner más soldados. Nos parece que lo hubiera podido decir desde su escritorio aquí en Bogotá, sin necesidad de que se distrayera de las inmensas responsabilidades y la necesidad que tenemos de tantas cosas aquí en este país, pero el presidente se fue para allá y sobrevoló la zona, lo que nos parece importantísimo que la sobrevuele. Pero quemaron otros 2 camiones más, pusieron más ejército, ojalá eso sea suficiente para que no sigan quemando camiones en esa ruta. Apagón en Venezuela, tiene reconexiones parciales. Dicen que Caracas está bien, Caracas no está bien. Bien, en Venezuela no está nada. Entre otras, el Fondo Monetario Internacional pronostica que en este año lo que va a haber en Venezuela es una implosión económica. Eso no está en los tratados de economía. A Venezuela le están teniendo que crear una economía nueva y distinta, porque la hiperinflación ya no alcanza, ya el concepto de hiperinflación fue desbordado ¿cuántas veces? Por la realidad trágica de Venezuela. Entonces ahora es una implosión económica. Venezuela se queda sin luz, Venezuela se queda sin nada y el mundo pendiente de nada, de que los venezolanos se mueran físicamente de hambre. Ya el asistente o encargado por Trump de las relaciones con Latinoamérica dijo que a Maduro le quedaban muy pocos días para irse, porque de lo contrario lo harían ir a la fuerza. ¿Otra amenaza a Habana? ¿Otra advertencia sin sentido? Ayer se hizo el acuerdo de punto final con la salud y entre todos los colombianos asumimos la responsabilidad de pagar 6.7 billones de pesos, de los cuales 2.76 billones se pagarán este año. Cuando dice el ministro de Hacienda que no hay plata para nada, que estamos descuadrados fiscalmente, entonces sacamos 2.76 billones. Y la pregunta es obvia, ¿por qué se armó semejante hueco? ¿Y quién nos garantiza que ese hueco no se siga agrandando?
porque ya tenemos la garantía de que con esos 2.76 más los 6.7 billones que, bueno, más lo que quede faltando para 7 billones de pesos, que será el hueco total, que pagando eso ya no habrá otro hueco. Pregunta que hacemos y a la que no le encontramos respuesta. El presidente Duque se va para China, pero que nos digan exactamente a qué se va, porque no puede ser que se va a la ridiculez de vender aguacates y de traer presos colombianos, importación de presos colombianos, de narcotraficantes colombianos, que son los que están presos en la China. Como si no tuviéramos suficientes en las cárceles, las vamos a importar de China. Y a vender aguacates. Creemos que a un vendedor de aguacates es menos costoso que el presidente de la República, no por el valor del tiquete, por el tiempo que se pierde, por el tiempo en que no vamos a tener gobierno en Colombia para vender unos aguacates. Nos parece muy costoso el viaje. Petro no va con Claudia López. Por lo menos eso es lo que está hasta ahora. De pronto hacen las paces más adelante, pero Claudia López dijo que ella seguía adelante con el metro como estaba, y Petro le dice que entonces que si es así, él no la acompaña, porque Peñalosa acabó el metro como lo tenía Petro. Petro tenía un metro. Peñalosa dijo no, no es ese metro, sino que es otro. Y entonces Petro, en señal de protesta, dice que no acompaña a Claudia López. Vamos a ver si eso será verdad. A propósito de Bogotá, la candidatura del doctor Uribe Turbay es un hecho, y un hecho de grandes proporciones. Vamos a ver qué camino finalmente toma el doctor Galán, que es de centro. Él dice que el centro es la maravilla porque el centro se nutre de la izquierda y la derecha. No, el centro normalmente, doctor Galán, desde los comienzos de esa figura en la Revolución Francesa, el centro ha sido el que mueven de la derecha y de la izquierda como una marioneta, y el centro suele ser la primera víctima de todos estos azares de la política. Pregunte lo que le pasó a los girondinos, que eran de centro en la Revolución Francesa. Iván Márquez tiene reemplazo en el Congreso. Que nos expliquen eso cómo es. Las FARC eligieron 5 congresistas. Esos 5 congresistas quedaron en funciones desde el momento de la elección, es lo que nos dijeron a propósito del señor Santrich. Luego Márquez quedó elegido por las FARC y Márquez se largó. Y díganme por qué lo reemplazan. Díganme por qué. El presidente del Congreso violó la ley, violó las sentencias que se dictaron en el caso de Santrich y resolvió recibirle juramento a un personaje muy interesante. No tiene a su cargo sino el asesinato de 48 niños en Bojayá, y de otras 40 personas más las quemaron vivas. Y las quemó vivas ese sujeto, ese que ayer prestó juramento como padre de la patria, quemó vivas cerca de 100 personas en Bojayá. Y el premio que le damos es que es senador de la República. No, por Dios, presidente del Congreso, usted empezó muy mal. Usted empezó muy mal. Que expliquen eso como es. Que alguien proteste, que alguien pregunte por qué la curul de Márquez puede ser sustituida por este asesino de hombres, mujeres y niños en Bojayá. Bueno, pero eso es así. Mientras tanto, Andrés Felipe Arias está en la cárcel, sin haberse robado un peso, sin haber cometido ningún delito. Está en la cárcel perseguido por la Corte Suprema de Justicia. Pero este señor, que tiene las deudas que tiene con la humanidad, el pasado de este hombre es de lo más tenebroso que puede hacer. Mencionamos Bojayá porque fue por lo que él mismo pidió perdón. Pero como pidió perdón, entonces ya lo podemos declarar congresista de la República. ¿Y por qué? El congresista es Márquez. A ver, ¿por qué no hay silla vacía en el caso de Márquez? Preguntas sin respuestas. Anulado el proceso que suspendió Transmilenio por la séptima.
la decisión que tomó el tribunal es la decisión más ridícula que en mi larguísima experiencia como abogado he presenciado, que es que no se notificó del proceso que se inició a los que diseñaron las obras en la carrera séptima. Pero ¿cómo es que en este país no hay reacción? ¿Cómo es que los abogados no protestan? ¿Esto qué es? ¿Esta ridiculez qué es? ¿A quién más había que notificarle? Los procesos administrativos se le notifican a la administración, que es el sujeto pasivo del proceso. Hay un acto administrativo, hay un hecho administrativo. ¿Qué es esto? Pues que a la hora de una carretera hay que notificarle al que la diseñó, al que llevó el pico, la pala, al que trajo el tractor. ¿Pero qué es esto, por Dios? Bueno, esa es la justicia que tenemos en Colombia. ¿Qué va a pasar ahora con la séptima? Vaya uno a saber qué daño deja hecho Peñalosa, porque Peñalosa tiene que dejar daños, ya que no deja nada positivo para la historia de la ciudad, va a dejar daños, y uno de los daños puede ser inutilizar la carrera séptima, que es la única por donde medio pueden transitar los 7 millones de bogotanos. Radicado proyecto de doble instancia retroactiva en el Senado. El gobierno no ha dicho una palabra, y ese es un proyecto pues que dice unas cosas que son todas ciertas, todas están bien orientadas, pero en nuestra opinión son absolutamente innecesarias. Dispuesta como quedó dispuesta por un acto legislativo, la segunda instancia para el caso de los aforados, su aplicación retroactiva viene de suyo por la ley 153 del 87. No hay que repetirlo, pero bueno, entonces que lo repitan con una ley que va a ser motivo de debate porque supuestamente favorece a Andrés Felipe Arias. Vaya ridiculez y vaya pobreza de nuestros enfrentamientos políticos. Disney construiría parque temático en Cartagena. Esto sería una cosa maravillosa para el desarrollo turístico de la ciudad. Ojalá. Sostenemos, contra lo que sostienen mucho, que Ernesto Macías no violó la ley. Él violó una cosa que se llaman los convencionalismos sociales. Eso fue simplemente una patanería, un acto de mal gusto, un acto detestable. Pero eso, que sea de mal gusto y que sea detestable, es como la persona que llega a un restaurante y pone los pies encima de la mesa. Pues no está cometiendo ningún delito, pero es una violación a los convencionalismos sociales, al respeto que se le debe a las personas. La mala educación no está castigada por la Procuraduría, ni por eso lo meten a uno a la cárcel por maleducado. Y lo de Macías no pasó de eso, de un acto grotesco de mala educación política. Boris Johnson y el Brexit. La Gran Bretaña eligió como sucesor de Theresa May al conservador Boris Johnson, que ha prometido sacar a la Gran Bretaña de la Unión Europea sí o sí, sobre todo de la Comunidad Económica Europea, sí o sí, el próximo 31 de octubre, con acuerdo o sin acuerdo. Y cumple. Este hombre cumple. Vamos a ver qué sucede. En España, el señor Sánchez tendrá nueva oportunidad de formar mayoría este próximo jueves, mañana. Si no la logra, convocatoria a nuevas elecciones. Ya dijo que va a traer a los comunistas. Desde la Guerra Civil Española no están los comunistas en el poder en España. Quedó de eso el más amargo recuerdo. Es como traer a los nazis o como traer a los fascistas. Uno siempre se pregunta, ¿y por qué tanto odio contra los nazis y los fascistas? Merecido, perfectamente merecido. Y tanta simpatía por los comunistas. Los comunistas son iguales o peores que los nazis y los fascistas. España tenía de eso el peor de los recuerdos. Son la Pasionaria y Carrillo y Lister y el Campesino. Toda esa tracalada de comunistas
que azotaron España de los años 36 al 39, que se robaron las reservas de oro de España, ya que va a nombrar comunistas, ¿por qué no los manda en una delegación especial a Moscú a ver si devuelven el oro que se robaron de España los comunistas durante la Guerra Civil? Vamos a ver qué pasa con Sánchez mañana jueves. Fueron autorizados por la JEP los bandidos de las FARC para asistir al foro de Sao Paulo. Aquí que nos expliquen también esto cómo es. ¿Cuál es la facultad que tiene la JEP para manejar la migración de Colombia? Para asistir a una reunión que ha sido condenada por el presidente de la República, por el canciller de la República, por el Grupo de Lima al cual pertenece Colombia. Entonces, tenemos todas esas prohibiciones para el foro de Sao Paulo. Prohibiciones que se extendieron por todo el continente. El Grupo de Lima no asistirá al foro de Sao Paulo, pero Colombia sí, a instancias de la JEP. ¿La JEP tiene esa facultad? La JEP administra justicia, la JEP no manda delegaciones a ninguna parte, ni tiene por qué ser así, ser eso así. Estos bandidos van a entrevistarse con los otros bandidos de las FARC que están en Venezuela, no van a otra cosa distinta. Pero la JEP no puede mandar en Colombia, ¿qué está mandando? Hay 9 capturas por corrupción en el ejército. Me parece muy bien que se haga una limpieza en el ejército de todos los que cometieron estos delitos. Pero, la justicia tiene que ser general, la justicia legal o general. Lo que llama pues el doctor Duque la equidad, que ya no es la equidad aristotélico-tomista, sino otra equidad que se parece a lo que llamábamos durante 25 siglos la justicia legal o general. ¿Por qué no se trata de igual manera a los que están en la misma situación? ¿Y por qué el escándalo se hace con los del ejército, mientras los bandidos de las FARC, que hacen cosas mucho peores que falsificar unos documentos, esos están en el Congreso de la República amparados por la JEP? ¿Quién entiende este país? La Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechaza por abrumadora mayoría una condena a Israel por trato a palestinos. Vamos a ver si Colombia rechaza también esa proposición cuando llegue por aquí, o si somos capaces de aliarnos con los palestinos en contra de Israel. Vamos a ver. Dice el Pentágono, no fue uno, fueron 2 los drones iraníes destruidos en el estrecho de Hormuz. Esa es la cuenta del Pentágono. El Fondo Monetario Internacional reduce 0.1 el crecimiento, las proyecciones del crecimiento mundial, lo reduce a 3.2 y el de Colombia lo redujo a 3.4. Vamos a ver, en agosto sabremos cómo fue el crecimiento de Colombia en el segundo trimestre. Y es el que vaticina la implosión para Venezuela. América Latina crecería este año el 0.6%, claro, arrastrada hacia el abismo por Venezuela y por los datos del Brasil, que todavía no se recupera de la era marxista de Lula y de Dilma Rousseff. El canciller iraní le manda un mensaje a Boris Johnson, el nuevo premier inglés. Le dice que Irán no quiere confrontación con Inglaterra. Recuerden ustedes que hubo un cruce de capturas de cargueros e Irán capturó un carguero británico y la Gran Bretaña dijo que se tuviera fino Irán. Entonces ahora, como se posesiona Boris Johnson y como saben que con él no se andan en cosas pequeñas, ya Irán le mandó noticia diciéndole que no quiere de ninguna manera confrontación, que suelte los cargueros, que aplique la ley internacional. Más ataques a Huawei por su presencia o su actitud en Checoslovaquia y porque en Corea del Norte habría mantenido todo el sistema de comunicación inalámbrico en contra de compromisos internacionales que tiene China. Dice el Grupo de Lima, el informe de la señora Bachelet es la base para un juicio
al régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional. Vamos a ver qué pasa. Por su lado, la Asamblea de Venezuela reincorpora el país al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Nissan, uno de los gigantes de la industria automovilística en el mundo, habla de un recorte de 10.000 personas en el próximo año. ¿Esto será por baja en la producción o será simplemente porque le meta a las líneas de producción una gran cantidad de robots? Habrá que verlo. Y en Irak se procede a la exhumación de cuerpos de kurdos asesinados por Saddam Hussein. Y en Hoy en la Historia, claro, recordaremos al libertador Simón Bolívar, que nació un día como hoy en Caracas, en el año de 1783. Esto no lo saben los jóvenes de hoy porque como les quitaron las clases de historia y las clases de religión, que es lo que enseñan ahora en los colegios, uno no sabe. No enseñan filosofía, no enseñan historia, no enseñan los principios básicos de la convivencia, ni educación cívica, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que están enseñando en los colegios? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, seguir nuestra señal en directo a través de las plataformas en internet, en Wind Radio o en Tuning Radio. Ustedes pueden sintonizar La Hora de la Verdad. Simplemente escriben La Hora de la Verdad y ahí aparece nuestra señal en directo y en alta calidad para que nos pueda llevar a través de su smartphone, de su tablet o de su computadora a cualquier parte. También nos puede sintonizar a través de los diales 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Recuerden también seguir las redes sociales de La Hora de la Verdad. En Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad, en Instagram nos encuentran como @Hora de la Verdad Oficial y en Facebook La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Si se pierde algún capítulo de nuestro programa el día de hoy, usted en la tarde puede ingresar a www.youtube.com, escribe La Hora de la Verdad y ahí encuentra cada episodio de nuestra transmisión. Las entrevistas, los comentarios, al oído, la cultura, la economía, el editorial y todas las secciones que son de su interés. Ya tenemos las 6 de la mañana, 25 minutos. Bienvenidos. ¿El aceite de palma colombiano cambia el sabor de mis comidas? No, mantiene el sabor original de todos los platos. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Lo que tenemos los manizaleños es tener esta coterránea, esta maravillosa cantante colombiana, Carmen Saduque. Con ella y con esta canción que dice tanto, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer fue un día que le costó a los colombianos, oigan ustedes muy bien, 8 billones con B de pesos, con dos noticias que deben ser el centro de atención de todos nosotros. Pues esa plata que no cabe ni en la cabeza de ustedes oyentes, en la mía tampoco en la calculadora normal, necesitamos una calculadora con bastantes cifras, caracteres para poderla poner allí, pues la vamos a pagar todos los colombianos, los contribuyentes, de una o de otra manera. ¿De qué se trata? En primer lugar, del reporte que indica que la millonaria deuda de la Ruta del Sol, que se produjo por la corrupción de Odebrecht y algunos agentes en Colombia, se pagarán con títulos de tesorería. En total serán 1.2 billones de pesos y no es más que gracias a los acuerdos que se logró con 7 entidades bancarias, pues no vamos a pagar 230.000 millones de pesos que cuestan los intereses, por fortuna, o si no sería algo más de 1.2 billones de pesos. Pero ese acuerdo para el descuento de los intereses no está en firme, hay que decirlo, debido a que en las mesas de trabajo todavía hay discrepancias en relación con las condiciones de pago que pretende pactar el gobierno del presidente Iván Duque. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se está apuntando a que ese consenso sea favorable para las finanzas del Estado, aunque así ya es bastante grave. Esta es una noticia de la que no teníamos idea, pues la ministra de Transporte
Transporte, Ángela María Orozco, dijo que la razón por la que no se había comunicado este proceso es precisamente porque no se ha llegado a un acuerdo aún. Esto debe tener el visto bueno de la Procuraduría y el control de legalidad de los árbitros que participan en el asunto para que se revise y se proteja el patrimonio público de los colombianos. Del total que aún se adeuda del proyecto Ruta del Sol 2, los mayores pagos irán para Banco de Bogotá y Bancolombia, a quienes se les debe 366.818 millones y 332.603 millones de pesos respectivamente. La diferencia del saldo se pagaría a los bancos de vivienda, Banco de Occidente, Itaú, Banco Popular y Banco Avevillas, que es donde también tenemos la deuda. La otra noticia, y aquí cambio el tercio un poco, que yo diría es un poco más monstruosa que la que acabo de contarles sobre Ruta del Sol, es la que se acaba de presentar con el nombre del llamado Acuerdo de Punto Final para la Salud, donde los colombianos pagaremos nada más y nada menos, oigan bien esta cifra, 6.7 billones de pesos, que es el hueco fiscal que hay en el sistema de salud colombiano, que debemos decir, se lo han robado algunos caciques politiqueros que han hecho de la salud un negocio fabuloso. Los casi 7 billones de pesos que desembolsaría el gobierno nacional para el pago de estas deudas saldrían por la emisión de test de títulos de deuda del gobierno. Aunque aún se está analizando el mecanismo con el que se haría dicha financiación, lo cierto es que de ese total, 5.2 billones serían del régimen contributivo y aproximadamente 1.5 del régimen subsidiado. Así lo explicó el presidente de la República, Iván Duque, cuando lanzó el programa en Medellín llamado Punto Final. Lo que hoy estamos lanzando aquí en Medellín, el punto final, es una de las medidas más trascendentales que se hayan adoptado para aliviar estructuralmente los problemas del sector. Y se hace con un compromiso de parte de la Nación, asincerando sus deudas, utilizando la ingeniería financiera, dándole esos recursos a la red, poniendo al día esas deudas no PBS que tiene Ladres y, por supuesto, inyectándole esos recursos a una red que también, a su vez, va a llevar esos recursos al resto de nuestra economía. El asunto no solamente es que se pagarán las deudas con el sistema de salud para dar mayor garantía a los colombianos, que todos los días deben hacer filas desde la madrugada para una cita médica y que deben soportar entre 3 y 6 meses para lograr una cita con el médico que los pueda atender. Y peor todavía, si se trata de un especialista y usted no está en una capital, en una ciudad principal, la cosa puede ser bastante grave. Cientos de casos a diario viven los colombianos donde llegan al hospital cuando ya no hay nada que hacer. Pero la gran pregunta, doctor Fernando, que debemos hacernos es ¿qué nos garantiza que no se seguirán desapareciendo o, digámoslo como es, robando los recursos de la salud en Colombia? ¿Qué nos garantiza que tapemos este hueco fiscal y que no tengamos a la vuelta de 1 o de 2 años el mismo fenómeno y otra vez un anuncio de más deuda que tendremos que pagar los colombianos por cuenta de la corrupción que es rampante en todas las áreas del Estado colombiano? Demar, ¿esa plata se había desaparecido del todo o esa plata estaba por recaudar? Porque si estaba por recaudar, esa plata va a llegar. Lo que se hace es hacer más ligero, más eficaz el pago a los hospitales, que me parece una maravilla que los hospitales tengan con qué atender sus obligaciones, pero ni más faltaba. ¿Quién se podría negar a semejante propuesta? Pero la pregunta es, ¿la plata se perdió definitivamente o es una plata que se va a recuperar? Pues vea usted que haciendo rastreo a las declaraciones del ministro de Salud, a las declaraciones del presidente de la República, esas eran las preguntas que teníamos que resolver y no logramos encontrar, porque en ninguna parte dice que haya ese dinero y que entonces no tengamos que endeudarnos. Creo yo que la medida de endeudarnos es precisamente porque no vamos a tener con qué pagar esos 7 billones de pesos. Bueno, entonces es deuda externa. Luego, ayer, queridos compatriotas, nos endeudamos en 8 billones de pesos más. Como casi no estamos endeudados, la deuda de Colombia es una carga que pesa sobre el fisco nacional, casi que insoportable ya, o casi sin el casi, absolutamente insoportable. El servicio de la deuda está valiendo más de 50 billones de pesos al año. La noticia es que ayer nos endeudamos en 8 billones de pesos más, por causas seguramente muy plausibles.
8 billones de pesos más de deuda nos costó el día de ayer, queridos compatriotas. Y los dos tienen que ver directamente con temas de corrupción. Pues entonces, si la plata de la salud se la habían robado, esa plata no vuelve a aparecer, se perdió, la pagamos entre todos. Y la corrupción de Odebrecht la pagamos entre todos. Maravillosa solución, pero todo queda arreglado, los bancos quedan con su platica, no tendrán de qué quejarse y las entidades de salud van a recibir esa plata. ¿Quién nos garantiza que mañana no se hace otro hueco parecido? Nadie. Tania López. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Precisamente, tal y como lo anunciamos la semana pasada, gracias a la columna de Eduardo Mackenzie titulada 6 peces gordos, vemos que la Sala de Amnistía, de Indulto y de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió otorgarle el permiso de salida del país a 2 criminales de las FARC, Rodrigo Granda y Carlos Antonio Lozada, para asistir al 25º Foro de Sao Paulo, el cual se realizará en Caracas, Venezuela, desde mañana 25 de julio al 28 de julio. ¿Qué nos sorprende? Que en esta autorización de la JEP, los magistrados afirman, y abro comillas, el Foro de Sao Paulo es un encuentro de dirigentes de partidos políticos de izquierda, el cual contribuye a fortalecer el debate de ideas políticas. La sala no encuentra elementos que permitan evidenciar que Rodrigo Granda Escobar y Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada, obstaculice de manera alguna la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral como derechos de las víctimas, cierro comillas. Para obtener este permiso, Granda y Lozada firmaron un compromiso de presentarse a la JEP un día después de haber regresado a Colombia, es decir, que en teoría tendría que ser este próximo lunes, pero es más que evidente que el Foro de Sao Paulo reunirá a los delegados internacionales para decir que primero en Venezuela no existe ninguna crisis humanitaria, que los problemas que allí suceden son producto de las sanciones del imperialismo norteamericano, como así lo denominan en la invitación, y buscarán estrategias diplomáticas y acciones mediáticas para mantener su modelo socialista, que como todos ya sabemos es un total fracaso. Esta es la realidad, doctor Fernando y queridos oyentes. No nos explicamos la tremenda contradicción de nuestras instituciones cuando por un lado el presidente Duque condena abiertamente la dictadura de Maduro y Colombia, siendo parte del Grupo de Lima, manifiesta su rechazo al Foro de Sao Paulo, pero por el otro lado la JEP les da permiso a estos sujetos para asistir a un evento que descaradamente busca justificar el socialismo de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, y este comité organizador del Foro de Sao Paulo, óiganme bien, es una invitación realizada por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Asuntos Internacionales del mismo partido, Adán Chávez Frías. Además, vayamos a saber si ellos van a aprovechar este viaje para visitar a Jesús Santrich o a Iván Márquez, que se encuentran protegidos por este régimen. Granda, por su parte, negó que van a llevar una agenda privada, sino que quieren ir a Venezuela, como cada año lo hacen, a participar de este evento. Pero nosotros nos preguntamos, quedan muchas dudas en el aire. ¿Será que Migración Colombia los va a dejar salir? ¿Quién está financiando este viaje? Y por qué realmente la JEP da autorización para asistir a un foro que no tiene ninguna razón de ser para la democracia y la lucha que estamos haciendo desde Colombia. Inmigración Colombia, ¿qué dice? Porque el presidente dice que hay que tumbar a Maduro, que es un déspota despreciable, pero la JEP dice que es una maravilla el foro que hace, el Foro de Sao Paulo, que es un foro de comunistas para tratar de acabar con la democracia en América Latina y crear un sistema comunista como el de Venezuela. Y entonces, ¿quién manda aquí? Esa es la pregunta. ¿Manda el gobierno o manda la JEP? La JEP se supone que es un órgano judicial,
no es un órgano ejecutivo, no tiene por qué dar permisos internacionales y por qué abrir las puertas de unos bandidos a que vayan a participar a un foro de bandidos, de más bandidos, despreciados por todo el continente y condenados por Colombia. De modo que el presidente y el canciller de Colombia condenan el foro de Sao Paulo y la JEP dice que el foro de Sao Paulo es una maravilla y manda bandidos de acá con la plata nuestra para que se vayan al foro de Sao Paulo a reunirse. Usted mencionó a Santricia Márquez, le faltó el Paisa nada menos, y a Gentil Duarte y a todos los bandidos de las FARC que están en Venezuela. Esto es una maravilla. ¿Quién manda en Colombia? Averígüelo. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Hoy hablaremos de Venezuela. A 6 meses de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de ese país, Mauricio Claver Carón, encargado de Latinoamérica de la Casa Blanca, manifestó que Nicolás Maduro tiene un corto plazo para dejar el poder con garantías si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas sanciones. Además, el funcionario norteamericano agregó que los mayores frutos de la estrategia estadounidense están por llegar. Mientras esto ocurría, en Venezuela la Asamblea Nacional, en su mayoría opositora, y tras una moción de urgencia por parte del presidente Juan Guaidó, aprobó la reincorporación de ese país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Recordemos que este tratado fue firmado en Río de Janeiro en septiembre de 1947 para la defensa mutua interamericana. Con este tratado se podrán hacer alianzas militares internacionales, ya que en uno de sus artículos se establece que las partes firmantes convienen que en caso de un ataque armado por parte de cualquier Estado contra otro Estado que hace parte de este tratado, será como si se hubiera atacado a los otros Estados americanos. Y en consecuencia, unos se podrán apoyar con otros y esto será un ataque en legítima defensa. Pero estos, doctor, no son solo los acontecimientos que ocurren en el vecino país, pues continúan las fallas eléctricas en varios estados venezolanos, pese a que la narcodictadura en cabeza de Nicolás Maduro asegura que desde ayer se restableció el servicio eléctrico. La estatal de ese país encargada dice que siguen los fallos intermitentes. Recordemos que las actividades en Venezuela están paralizadas desde ayer, hoy es festivo en ese lugar y se espera que mañana los venezolanos puedan continuar con su vida. El servicio de metro aún sigue paralizado. Doctor, Venezuela, un país donde no hay medicamentos, no hay comida, no hay gasolina, no hay energía, no hay agua, no hay absolutamente nada, se destapa un nuevo escándalo. El diputado opositor Leonardo Regnault denunció que la narcodictadura se gastó $200 millones, repito la cifra, $200 millones para la organización del Foro de Sao Paulo. Nos preguntamos, doctor, ¿de dónde salió esa plata? Para mí, eso tiene nombre propio y se llama narcotráfico. El narcotráfico. De manera pues que esto es lo que pasa en Venezuela, país donde estamos mandando una lujosa delegación de bandidos para que se vayan a hacer causa con otros bandidos para tratar de destruir la democracia colombiana. Y eso con la autorización de un supuesto órgano judicial, un espurio órgano judicial que parece ser el que manda en Colombia. Aquí las relaciones internacionales no las maneja el canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo, sino que la maneja la señora directora de la JEP y los marxistas y izquierdistas de la JEP que la acompañan. Esto no puede ser, pero es, lamentablemente es. Y en un minuto estaremos con María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín. Los temas de Hidroituango tienen que ser discutidos en el país porque son un tema de alto, de significativo interés nacional. En un minuto y más adelante hablaremos con ustedes de deportes. 6:44 de la mañana, escuchan La Hora de la Verdad.